en la tercera entrega de la materia modelos de negocios y en esta ocasión nos va a tocar hablar un poquito acerca de la gestión que se realiza para lo que sería el CMS, en este caso para WordPress. Vamos a tener tres temas básicos. El primer tema serían las páginas, el segundo tema sería los temas y en tercer lugar tendríamos a los plugins. Bien, WordPress es un manejador de contenidos, por lo tanto su objetivo principal básicamente es que nosotros nos ayudemos de él para que sin conocer lenguajes de programación o saber programar, nosotros podamos realizar un sitio web y preocuparnos más por la creación de contenido que por cómo se visualiza o cómo trabaja internamente. Entonces, justo es una de las partes importantes que vamos a trabajar. En este caso vamos a mostrarles la forma de poder cambiar el diseño de nuestro sitio web y además el instalar algunas herramientas denominadas plugins que nos van a permitir generar acciones adicionales. Si todos han seguido las actividades que se han realizado hasta el momento, tendríamos algo como esto dentro de nuestro dominio principal. En este caso estoy utilizando otro dominio, pero básicamente tendríamos algo como esto. Bien, cada una de estas partes o cada una de estas páginas tiene su propia estructura. En principio tenemos el nombre del sitio como tal, que seguramente en la instalación les pidieron que tuviera un título, y después esta parte es un subtítulo seguramente que se adicionó con WordPress automáticamente. En este caso tenemos un menú en donde básicamente aquí estarán diseñadas cada una de nuestras páginas que vayamos realizando. En este caso, por defecto, WordPress genera una página de ejemplo y esta parte de acá básicamente es las entradas. WordPress cuando se inició como un manejador de contenidos, pero su objetivo principal era crear un blog, es decir, crear publicaciones periódicas para que pudieran incorporarse o para que pudieran estarse generando y leyéndose a través del Internet. Resultó que fue bastante popular, por lo que decidió no solamente migrar o no solamente tener las entradas, sino que además el migrarse a crear sitios web con pasos muy sencillos. Entonces aquí tenemos la primera entrada que WordPress nos genera por defecto, que se llama Hola Mundo, en donde podemos ver cosas como la categoría, que en este caso no tiene ninguna categoría, el autor, la fecha de publicación, un comentario de prueba que se ha hecho y la introducción a la entrada. Por otra parte, en la parte de abajo, cada uno de estos textos que se muestran se denominan widgets. Dentro de los widgets podemos tener algunos, bueno, antes de eso, ¿qué es un widget? Un widget es un pequeño extracto de código o es un pequeño programita, por así decirlo, en donde lo que nos van a ayudar es como a generar cosas muy comunes, por ejemplo, en este caso mostrar las entradas más recientes o los comentarios más recientes o cómo se van archivando con base en la fecha nuestras publicaciones o qué categorías de publicaciones tenemos, entre otras más. Bien, este también se denominaría un widget, que sería un widget de buscador, y ese sería otro widget que también sería el mismo widget de búsqueda con una apariencia o con una forma distinta. Todo esto lo vamos a poder controlar por medio de WordPress. Básicamente vamos a intentar cambiar en este momento la apariencia de esto. Para ello, para poder cambiar la apariencia de WordPress tal cual nos aparece, nos vamos a pasar a la parte de apariencia y en la parte de apariencia tenemos la primera opción que se denominan temas. Los temas son cómo se muestran, o los temas es la apariencia, valga la redundancia, cómo se muestra, cuál es la estructura del WordPress como tal, visualmente, cómo se debe de ver nuestro WordPress. Por defecto, WordPress tiene cargados tres temas principales que en cada una de las actualizaciones
van subiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos el 2017, el 2019 y el 2020. Sin embargo, podríamos añadir más temas a nosotros. Si observan en la parte inferior tenemos una opción que dice añadir un tema nuevo y también en la parte superior derecha siempre vamos a tener, perdón, superior izquierda siempre vamos a tener un botón en donde vamos a poder añadir la herramienta o la sección que estamos ocupando en este momento. Para poder añadir temas existen varias formas. La forma más sencilla que tenemos para poder añadir es mediante estos botones. Sin embargo, antes de pasar a esta parte de acá, les quiero comentar que desde el cPanel también podemos instalar los temas. Me explico un poquito. Dentro del cPanel les comenté que tenían un administrador de archivos en donde ustedes realizaron la instalación de los archivos de WordPress. Es decir, ustedes subieron un archivo comprimido y en ese archivo comprimido lo descomprimieron y después siguieron los pasos de la instalación. Ok, dentro de Public HTML tenemos varios archivos que son los que descomprimieron ustedes, pero también tenemos algunas carpetas y dentro de esas carpetas existen un sistema de directorios, o mejor dicho, dentro de unas carpetas más carpetas que nos van a servir para organizarnos. Por ejemplo, las cosas más importantes o de los directorios más importantes o carpetas más importantes de WordPress es la carpeta WP Content. Dentro de WP Content, ustedes pueden observar que si accedemos a ella, tenemos algunos lenguajes, plugins, temas o simplemente las cargas de archivos. Entonces, pues una de las partes importantes es esta carpeta de temas, en donde si yo abro, ustedes pueden observar que tengo tres carpetas que son exactamente las mismas tres carpetas que tengo en esta parte de acá. Bien, entonces una forma de poder subir o una forma de poder instalar un nuevo tema dentro de nuestro sitio es si por alguna razón yo me descargué un tema, ya bien sea gratuito o de paga, temas de WordPress. Si yo me descargué algún tema, supongamos, acabo de entrar a estos y dentro de estos vi un tema que me gustó. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Si vi alguno de estos temas y alguno de estos temas me gustaron, supongamos me gustó este, lo que tendría que hacer básicamente sería descargarlo. Obviamente existen algunos temas que son de paga, existen algunos otros que son gratuitos, pero si me lo puedo descargar, download, y aquí download nuevamente, aquí podrán observar que se está descargando. Entonces, bueno, ¿qué pasa una vez que ya se está descargando? Yo puedo visualizarlo. Aquí se encuentra el descargado. Entonces podría acceder a mis archivos y exactamente lo mismo que hice al instalar el WordPress lo podría hacer aquí. Simplemente tendría que arrastrar este archivo hacia esta parte y hacer lo que se suba. Una vez que ya se subió, una vez que se completa la instalación, es decir, una vez que llega al 100%, lo que tendría que hacer sería descomprimirlo también para que para que se genere una carpeta. Entonces, por ejemplo, le doy volver a WordPress. Ahí pueden observar que ya generé un archivo y este archivo, si le doy extraer, me dice que dónde lo quiero extraer, le digo que ahí está bien y ahí se extrajo. Si yo actualizo esta parte de acá, aquí pueden observar que ya tengo una carpeta y esta ya la podría eliminar sin ningún problema, puesto que ya tengo la carpeta descomprimida. Ahora, algo muy importante es que si yo me paso nuevamente a mi sección de WordPress, en mi sección de administrar temas y actualizo esta parte, podrán observar que ahora ya tengo 4 carpetas en lugar de 3 o ya tengo 4 vistas en lugar de 3. Los
temas se dividen en dos operaciones importantes. La primera operación es la instalación del tema, que como acabamos de ver simplemente es subir el archivo y descomprimirlo. Y la segunda es la activación del tema. Entonces, en este caso, por ejemplo, para hacer la prueba, le voy a dar a activar. Y aquí podemos ver algo importante. Si yo me regreso a mi dominio principal, podrán observar que simplemente con recargarlo, automáticamente debería de cambiar el diseño de mi sitio. Como pueden observar, aquí es súper importante que revisen cómo es que su sitio ha cambiado. Bien, algo que no está de más comentarles es que si observaban en el tema anterior, en esta parte más o menos de aquí, aquí estaba la barra de navegación en donde teníamos una que decía página de ejemplo. Sin embargo, en este caso no tenemos ninguna barra de navegación y en la parte de abajo tampoco tenemos barra de navegación. Es súper importante que ustedes revisen que cuando el tema lo están generando, cuando ustedes están cambiando de temas, verifiquen, revisen y verifiquen que tengan barras de navegación, porque en dado caso de que no, ustedes las tendrían que generar manualmente. Nuevamente, si me regreso a el 2020, le doy a activar. Aquí podrán observar que si yo actualizo nuevamente, regresamos y aquí tenemos la barra de navegación en donde está la página de ejemplo. Ahora, por otra parte, algo súper importante es que muy probablemente ustedes no se descargaron el tema, sino que ustedes dicen, bueno, pues, ¿qué otra forma tengo para poder cargar mi tema? Básicamente me voy aquí en añadir nuevo y una vez que yo le dé por añadir nuevo, si observan, en este repositorio, es decir, aquí existe un listado o un compilado de todos los posibles temas que comúnmente diseñadores o programadores suben a los repositorios de WordPress. Entonces, si por alguna razón a mí me gusta algún tema, pues bastaría también con decirle instalar. Ejemplo, voy a instalar esta parte de acá. Y una vez que se haya instalado, entonces tendríamos que aplicar exactamente el mismo procedimiento. Después de instalar, lo tengo que activar. La única diferencia es que ya ustedes no tuvieron que subir el archivo, sino que esta parte, este proceso, básicamente es la carga del archivo y después le damos activar. Si nosotros nos regresamos a nuestro administrador de archivos para poderlo comprobar, pueden revisar aquí que ya no voy a tener 4 carpetas, sino que ahora dentro del WP Content temas ya voy a tener más carpetas, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues porque se acaba de subir el archivo y se acaba de instalar. Como pueden observar, mi tema ya está activo, por lo tanto, nuevamente si vuelvo a recargar el sitio, aquí ya vuelve a cambiar otra vez. ¿Ok? Entonces, algo súper importante para ustedes es la necesidad de generar o la necesidad de crear un nuevo tema, la necesidad de instalar un nuevo tema. Es súper importante que se pongan a revisar cada uno de los temas que pueden estar aquí. En dado caso de que los temas que estén aquí no les gusten, pues entonces podrían ya bien sea descargarse un tema gratuito o en algunos casos existen algunas páginas en donde venden los temas, en donde es un tema que básicamente es de paga. Ustedes hacen la compra o la compra de la licencia y les dan el archivo de descarga y todo lo demás para poderlo instalar de la manera anterior que les comentaba. Esta sería la primera parte o la primera actividad de esta semana. La primera actividad va a consistir en descargar o instalar un tema. El tema que ustedes gusten, pero hay que descargar e instalar un tema. Ahora, puede ser que ese tema al final, cuando estemos configurando
tienda en línea o cuando estemos configurando algunas cosas, nos demos cuenta que no se adapta a nuestras necesidades. Es decir, a lo mejor y necesito una opción y esa simplemente no se adapta. Entonces, tendría dos opciones. La primera es crear yo responder yo a las necesidades que tengo, y eso sería obviamente mediante programación. Es decir, ustedes necesitarían conocer los lenguajes de programación para poder resolver sus problemas, o en otro caso sería cambiar el tema, que es como lo más conveniente para ustedes, sobre todo por que no están ambientados en la sección de lenguajes de programación. Por el momento, lo único que necesito es que ustedes se vayan ambientando en la instalación de los temas para poder trabajar. Algo súper importante y algo que les voy a recomendar mucho es que, si ustedes recuerdan, el tema que subí hace un momento mediante el administrador de archivos fue este. Sin embargo, como yo ya sé que no lo voy a utilizar, entonces por favor es súper importante que lo eliminen. Eliminar, y díganle también que se elimine permanentemente. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final de cuentas, el que yo instale nuevos temas, el que yo tenga nuevos archivos, el que yo tenga nuevas cosas, básicamente elevan el riesgo de que yo pueda ser atacado, y en dado caso de que sea atacado y resulte que el atacante conoce algunas técnicas, y el programador que hizo el tema que yo dejé ahí inactivo, pero que al final de cuentas permanece dentro de mi archivo de WordPress o dentro de mi estructura de archivos de WordPress, si el programador no era muy hábil y el atacante es más hábil que el otro programador, seguramente por ahí puede encontrar algo que se denominan backdoors. Voy a escribir acá, backdoors. Que básicamente una backdoor simplemente significa una puerta trasera, que es las formas que utilizan los hackers, por así decirlo, o los que se dedican a la auditoría informática para seleccionar o para poder entrar a ciertos archivos para podernos hacer un mal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejo cultura general. Lo único que sí les pediría es que, para evitar correr algunos riesgos, todos los temas que hayan instalado y que sepan que no van a utilizar, por favor al final los eliminen. Una vez que ya pasamos del área de temas, entonces lo siguiente será el apartado de plugins. El apartado de plugins funciona de manera muy similar al apartado de temas. Como pudieron ver, eh, una de las partes después de los temas de la carpeta de temas es la carpeta de plugins dentro del mismo WP Content. Entonces, aquí podríamos aplicar exactamente el mismo método. Es decir, si por alguna razón yo estaba googleando, por alguna razón estaba navegando en internet y encontré un plugin que puede ser que le sirva a mi WordPress, pues entonces lo descargo, o si es de paga, pues lo compro, y cuando yo lo descargue y tenga los archivos, los puedo subir. Simplemente, en lugar de subirlos a la carpeta de temas, los voy a subir a la carpeta de plugins, y con eso es más que suficiente, ya está instalado, y lo único que pasaría sería que los tendría que activar. Bien, sin embargo, también la otra opción, el otro método es tal cual les comentaba. Tenemos un botón de añadir nuevo, y dentro de añadir nuevo, pues aquí también tenemos un listado de todos los plugins que podemos ocupar. Para este caso, les voy a pedir por favor que instalen los siguientes plugins. El primero se va a denominar Contact Form, y vamos a instalar este que dice Contact Form 7. Existen, si observo, ¿qué es lo que necesito hacer acá? Necesito generar formularios. Cada uno de estos plugins que ustedes ven aquí tal vez sirvan para exactamente lo mismo. Tendríamos que estar probando uno por uno cuál es el mejor. Sin embargo,
Este plugin ya lo he probado en algunos casos, es bastante sencillo, por lo que para este caso didáctico les voy a pedir que instalen este nuevamente. Si ustedes quieren probar algún otro, están en toda su disposición para poderlo hacer. La única recomendación que les haría es que siempre revisen cuáles son las últimas actualizaciones. Existen plugins en donde las actualizaciones son muy largas. Por ejemplo, si observan, pues aquí nos están hablando de semanas, días, meses, en algunos casos de horas, pero también así podríamos encontrar plugins que tienen años sin ser actualizados. Entonces, pues al final de cuentas seguramente podemos tener por ahí o cubrir riesgos de seguridad. Para que esto no suceda, entonces intenten que las actualizaciones sean del menor tiempo posible. Este plugin, por ejemplo, lo tiene hace 2 meses y existen otros que son como un poquito más actualizados. Observen este que tiene menos, pero al menos, nuevamente, para poderles comentar, al ser este un caso práctico y didáctico, vamos a instalar este que ya conocemos. Entonces, simplemente le voy a dar a instalar ahora. Y una vez que se haya instalado, entonces lo voy a activar. Y observen la barra de aquí y podrán observar que en el momento en el que la activé, se generó esta opción de aquí que dice for contacto. En esta opción de aquí que dice contacto, tengo varios menús que en un momento vamos a revisar, pero lo que necesitaría básicamente es ir al apartado de ajustes dentro de la misma sección de plugins. Por defecto, WordPress, o mejor dicho, en este caso el plugin que sería Contact Form, nos genera un formulario de contacto básico. Entonces, para darle aplicación a esto, lo que vamos a empezar a trabajar. Es súper importante que ustedes sepan algo, y quiero hacer un paréntesis aquí. Cada plugin es desarrollado por un, vale la redundancia, desarrollador que tiene su propia lógica. Por lo tanto, tal vez si yo soy desarrollador, pues genero un formulario de contacto con cierta lógica, pero si mi compañero de al lado también es desarrollador, también generará un formulario de contacto con su propia lógica. Luego entonces, tal vez a pesar de que los dos hagan lo mismo, la forma de poderlos instalar o la forma de poderlos utilizar sean totalmente distintos. Entonces, ¿qué tengo que hacer o cómo voy a saber si puede funcionar o no puede funcionar este plugin, si me puede o no funcionar a mí? Pues tendría que entrar básicamente a la web del programador o al apartado de documentación. Tendría que estar buscando documentación de cómo funciona el plugin, a lo mejor por videos de YouTube o a lo mejor googleándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes métodos que podríamos ocupar. Y una vez que ya hayamos visto cómo funciona o cómo está documentado, entonces poderlo aplicar. Por eso les comentaba que este caso, al ser didáctico y al yo ya utilizarlo, pues entonces lo vamos a utilizar básicamente por su simpleza. Esto que le llaman aquí mini código, esto de acá, es lo que nos va a servir en un momento para poder instalar nuestro formulario. Sin embargo, quiero comentarles que esto se denomina short code. Un shortcode o un código corto básicamente es un pequeño extracto de código que al ponerlo en una página o al ponerlo en una entrada o algo por el estilo, nos va a generar una interfase con su funcionalidad. Entonces, en este caso, que ya tenemos un formulario de contacto que dice formulario de contacto 1, lo vamos a ocupar, pero antes de ocuparlo le vamos a dar a editar para que podamos ver las opciones. El formulario de contacto 1, le voy a quitar el 1, simplemente le voy a dejar formulario de contacto, esto para mejor identificación. Y aquí podemos ver un pequeño preview de texto de cómo queda nuestro código. Esto es súper importante y aquí pueden observar lo siguiente. Miren, dice tu nombre. En principio tenemos un código o una etiqueta que se llama label, es decir, esto simplemente es lo que nos muestra. Hablando en términos muy
simples o sencillos, un label sería algo como esto, en donde es como el título de lo que quiero hacer. Si observan en este caso, el título se llama tu nombre, para que puedan escribir el nombre. Y también les dice que es requerido. Y si observan aquí, nos dice que vamos a tener un campo de texto, aquí dice text, este asterisco significa que es requerido y que se llama your name. Pasa exactamente lo mismo de abajo, dice tu correo electrónico, también es requerido. Este es un campo de texto, pero de tipo email, también es requerido, como podemos ver, y se llama your email. Observen que este no tiene el asterisco y tampoco dice requerido, por eso no dice requerido porque no tiene el asterisco puesto aquí. Este es un campo de texto es un campo de tipo texto que se llama your subject o tu asunto y en este caso un label que dice tu mensaje y este es un text area que dice your message. Además de esto tenemos un botón de envío que el nombre dice enviar. Este nombre lo podría cambiar por contáctanos. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, que en algún caso me apareciera algo más, me apareciera un campo, entonces yo lo podría editar acá. Ejemplo, yo quiero que además de que esté el nombre y el correo, también quiero pedirle su teléfono. Entonces le puedo dar aquí en donde dice tel y aquí me va a decir que si quiero que el campo sea requerido o no, cuál va a ser el nombre y cuál va a ser el valor predeterminado. Entonces, por ejemplo, le puedo poner que quiero que sea requerido, ahí vean cómo apareció el asterisco, el valor predeterminado, aquí le voy a poner tu teléfono y aquí pueden observar si quieren que algo que diga utilizar esto como placeholder. ¿Qué es un placeholder? Un placeholder básicamente es cuando tenemos un campo de texto como este, pero nos dicen las instrucciones en la parte de adentro. Ese es el placeholder. No sé si han observado que a lo mejor cuando ustedes van a rellenar un formulario y le dan clic, automáticamente se quita el texto y ustedes ya pueden escribir. Bueno, ese es el placeholder. Entonces, le voy a decir que sí, lo quiero utilizar como placeholder y le doy insertar etiqueta. Y como pueden observar, observen que se creó esta etiqueta. Aquí le puedo dar enter a discreción para que yo lo pueda ver bien. Pero como pueden observar, vean que a pesar de que ya generó un campo de texto, la estructura no es igual. ¿Por qué? Porque esto que yo había tenido antes está dentro de un label. Y aquí yo no tengo labels. Entonces, simplemente voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar en la parte de abajo. Es todo lo que hice. Y le voy a decir tu teléfono. Teléfono. Y si observan, aquí abre el label y aquí cierra el label, por lo tanto también esta la voy a copiar aquí y la voy a pegar aquí. Bien, una vez que yo ya hice esto, entonces le voy a dar guardar. Bueno, me voy a pasar a las otras partes. Esto básicamente es cómo quieren que llegue el contenido del correo cuando vayan a llegar. En este caso ya está preconfigurado por el mismo plugin. Aquí algunos mensajes en caso de que hayan errores, en caso de que sí se haya enviado el mensaje, cosas de ese tipo, también lo podríamos personalizar. Y aquí algunos ajustes adicionales. Entonces ahora sí, ya le voy a dar guardar. Y como les comentaba, lo que voy a hacer es que voy a copiar este código y lo voy a copiar, ahí lo estoy copiando. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente parte de las actividades que van a realizar, que es irnos a páginas y seleccionar todas las páginas. Al seleccionar todas las páginas, si recuerdan, teníamos una página de ejemplo, ya no lo tenemos aquí porque ya cambió el menú un poquito, pero esa página de ejemplo era la que estaba aquí, y aquí una política de privacidad, que si observan diferencia entre esto y esto, nos dice que esta es una página que ya está publicada, sin embargo esta es una página que solamente se encuentra en borrador esperando ser publicada. Esta yo la puedo eliminar, simplemente le doy un clic, le doy mover a papelera y le doy aplicar. Y si observan, cuando cargue, ahora ya tengo una sección de papelera y le puedo dar aquí nuevamente, le puedo dar borrar permanentemente.
y listo, ya se eliminó por completo. Si me regreso a la sección de todo, ya van a ver que solamente tengo la política de privacidad. Entonces, de igual manera que todo lo demás, de igual manera que el título y de igual manera que los plugins y los temas, le voy a añadir nueva. Al cargar añadir nueva, al cargar el nuevo elemento, lo que nos está pidiendo, básicamente, nos van a pedir varias cosas, pero de los más importantes es, en principio, añadir un título. Esto le voy a poner que voy a tener una página que se va a llamar contacto. Bien. Y después de eso me dice que si quiero empezar a escribir o que si quiero añadir un bloque o algo por el estilo. Voy a hacer algo muy sencillo y simplemente voy a generar un extracto de código un extracto de texto en donde ponga algo como eh, deseas visitarnos, cafetería bar se encuentra ubicado en la supermanzana 1, manzana 2, lote 3, unidad de prueba. O envíanos un mensaje en la parte de abajo. Obviamente esto es un texto que ustedes deberían de generar, es un texto que ustedes deberían de personalizar lo más posible. El chiste de esto o el objetivo de esto es que ustedes puedan captar la atención del cliente. En este caso, nuevamente, les repito que es una parte de prueba. Sin embargo, lo importante de esto es que ustedes puedan captar la atención del cliente. Y una vez que ya tenemos esta parte de acá, entonces tenemos varias opciones. Aquí en esto mismo, en los tres puntos, podemos seleccionar la opción de insertar después y en insertar después nos dice que qué es lo que queremos. Aquí, en esta parte del más, dicen cuáles son los bloques más utilizados y si ustedes recuerdan, les dije que el código se denominaba shortcode. Entonces, como pueden observar, dentro de la sección de widgets tenemos un shortcode que le puedo dar clic y aquí simplemente voy a pegar el código que copié hace un momento de mi formulario de contacto. Bien, una vez que ya está listo, entonces ya le puedo simplemente dar publicar. Nuevamente le doy publicar. Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a ver, me voy a ir a ver página y aquí pueden observar que se acaba de generar una página que ya se llama contacto, en donde aquí tenemos el título, aquí tenemos los breadcrumbs o básicamente como el directorio de donde estamos ubicados. Aquí tenemos el texto que yo acabo de poner y también, si observan, aquí ya tengo mi formulario de contacto en donde está tu nombre. ¿Se acuerdan del placeholder? Este es el placeholder. Si yo lo escribo, automáticamente cambia. Estos son los labels, campos de texto, correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo poner algún texto de prueba y aquí le voy a poner que es mi correo electrónico. El asunto le voy a decir que es prueba de formulario de contacto y vamos a hacer una pequeña prueba. Le voy a dar contáctanos. Observen que ya no dice enviar, ahora dice contáctanos. Estos son los mensajes que les decía que ustedes podían personalizar y en teoría de esto debe de llegar según las especificaciones de nuestro sitio web y de nuestro plugin. Esto debería de llegar al correo electrónico. Ahora, ¿cómo checo, cómo verifico que esto es verdad? Bueno, pues dentro de mi cPanel tengo un apartado de cuentas de correo electrónico y dentro de cuentas de correo electrónico, en este caso podría revisar este email. Vamos a ver si me deja iniciar, vamos a ver si me deja trabajar con esto. Y aquí, como pueden observar,
ya llegó el correo en donde dice cafetería bar, prueba y los datos que acabo de poner para contactarnos o para poder ser contactados. Bien, entonces recapitulando un poco con las actividades que vamos a desarrollar. Vamos a hacer lo siguiente. Las actividades de la unidad 3 serán las siguientes. La primera actividad va a ser generar las páginas, contacto, quiénes somos, blog. Y listo. Esas 3 páginas vamos a generar. No está de más decirles que en quiénes somos, ustedes deberán de rellenarlo con información como por ejemplo historia, misión, visión, imágenes, videos o toda la parte de cultura organizacional, ¿no? de su empresa. En la parte de contacto voy a necesitar que pongan una breve dirección, necesitar que pongan su formulario de contacto y necesitaré también que generen su mapa de Google, que ahora les muestro esa última parte. Una vez que ya generamos esta parte de acá, la siguiente parte también sería añadir, instalar un tema, el tema que más les guste. Obviamente que este tema esté enfocado a su negocio y instalar plugins. ¿Qué plugins vamos a instalar? Vamos a instalar los siguientes. En principio vamos a instalar el Contact Form 7. Vamos a instalar un plugin que se llama WooCommerce. Importante, este tiene un asistente. No lo sigan. No seguir el asistente. Esta va a ser parte de la tercera actividad, de la cuarta actividad, perdón. Esto se realizará en la cuarta actividad. Y vamos a generar un plugin más que se llama SEO by Yoast, que también nos va a servir para poder estar trabajando dentro de nuestro WordPress. Entonces, pues nuevamente, estas son las actividades que se deben de realizar en esta tercera semana. Como pueden observar, ya vimos básicamente la mayor parte. Ahora ya sabemos cómo instalar un plugin, ya sabemos cómo instalar un tema, ya sabemos cómo crear páginas. La página de contacto va a estar generada con esta información, la página de quiénes somos va a estar generada con esta información y la página de blog va a ser la única que van a dejar en blanco. Esa les comento para que más adelante, lo único que necesito es que pongan un título, no le pongan descripción, no le pongan absolutamente nada, solamente el título que se llame blog y le damos guardar. Es todo lo que necesitaríamos. Y vamos a pasarnos a la última apartado que sería el mapa de Google, que en el mapa de Google vamos a hacer lo siguiente. Supongamos, yo voy a entrar a la URL que se llama maps.google.com. Una vez que ya entré y que ya cargó el Google Maps, supongamos que en este caso la dirección
de mi negocio se encuentra en la misma multiplaza en donde se encuentra la universidad, ¿no? Entonces, en este caso podría buscar la UNIT y voy a pulsar esta de acá. Y al pulsar la UNIT, entonces, si observan, dentro de este lado, del lado derecho, tengo una opción que dice compartir. Del lado izquierdo, tengo una opción que dice compartir. Dentro de compartir, puedo seleccionar las opciones. Y como pueden observar, dos de las opciones, la segunda dice incorporar mapa. Pueden revisar aquí que dice mediano, tamaño personalizado, grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay una opción que dice copiar HTML. Esta es la importante. Nos vamos a copiar todo esto mediante este clic que dice copiar. Aquí pueden observar que dice copiar en el portapapeles. Nuevamente, simplemente es seleccionar un punto y básicamente es poder revisar cómo puedo compartir ese mapa. Normalmente en la sección de aquí nos aparecería la opción de compartir. ¿Ok? Una vez que ya tenemos copiado el HTML que les comentaba, entonces me voy a pasar nuevamente a mi formulario de contacto, me voy a pasar, perdón, a mi área administrativa del WordPress. Aquí puedo ir al escritorio y nuevamente me voy al apartado de páginas, todas las páginas, y lo que voy a hacer es que voy a editar mi página de contacto. Aquí está, como pueden observar. Va a aparecer la edición que ya acabamos de hacer sobre el texto y el shortcode. Entonces aquí le voy a decir que quiero agregar, pero que quiero agregar opciones, perdón, quiero agregar, insertar después del texto opciones, es decir, va a estar dentro de, entre el texto y el shortcode, ustedes lo pueden hacer de manera distinta. Simplemente déjenme revisar si existe una opción de HTML y en dado caso de que no, lo copiamos tal cual. Entonces, vamos a revisar un poquito. Miren, observen que aquí dentro de la sección de formatos tenemos HTML personalizado y aquí que dice escribe HTML lo puedo pegar simplemente. Bien, importante, este ancho y este alto son medidos en píxeles. Aquí dice ancho, alto. Estos ustedes los pueden cambiar con base en que se vea un poquito más grande o más pequeño, de acuerdo a como ustedes quieran. Lo voy a dejar de 600 por 450, pero lo podría poner, por ejemplo, a lo mejor de 800, supongamos. En este caso, nuevamente les comento, lo voy a dejar de 600 y vamos a revisar cómo se ajusta. Le voy a dar guardar y simplemente voy a generar un apartado de vista previa para poder visualizar cómo se ve. Como pueden observar, aquí está mi mapa de mi negocio. Entonces, por favor, esa es la otra parte, la otra actividad. Ustedes tienen que generar un pequeño mapa. Obviamente este mapa puede ser eh, ficticio por el momento, pero es importante que ustedes sepan cómo poder incluir su mapa dentro de su sitio de WordPress. Esto es todo por hoy. Estas actividades son para esta semana. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la siguiente entrega.